Buenas compañeros, bienvenidos a la primera transmisión en este vivo de Ser Peronista. Este es un nuevo espacio que tenemos nosotros los compañeros para unirnos, para debatir. Creemos que están dadas las condiciones para que los peronistas nos juntemos, para que en este caso tengamos este lugar de encuentro, donde no solamente aquellos de años, sino también aquellos jóvenes que se quieran arrimar a nuestra prestigiosa doctrina justicialista, porque nosotros creemos que el peronismo, y creo hablar por todos al decir esto, no es un partido político. El peronismo es una forma de vida, es una filosofía de vida, es un movimiento, y nos compromete absolutamente a todos, ¿sí?, a superar obstáculos, y en las adversidades nos damos cuenta de que estamos hechos. Es por eso que nuestro partido, ¿sí?, o mejor dicho, como ya les dije, nuestro movimiento, tiene la obligación de juntarse y luchar por una realidad mejor. A ver, cuando uno habla de luchar, no está haciendo referencia a esa lucha de clases marxista. Los peronistas no creemos en la lucha de clases. Los peronistas sí creemos en la armonía de clases. Y es por eso que nos vamos a unir, vamos a encontrar este lugar en común para justamente sacar todo esto adelante, aportar ideas, siempre en el marco del respeto. Sabemos que el Partido Justicialista tiene distintas miradas, ¿no? Pero además también sabemos, y muy bien, que hay 20 verdades que son inviolables, compañeros. Son 20 verdades que nosotros, en este caso, tenemos la obligación de seguir, ¿sí? Es por eso que nos juntamos a debatir, insisto con lo mismo, el peronismo no es sectario ni mucho menos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a debatir, vamos a hablar como lo es Damián Imán, ahí le estamos mandando la solicitud, profesor de historia, que nos va a hablar un poquito en este ciclo, en este nuevo ciclo que estamos empezando, sobre la posición local del Partido Justicialista, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos en este caso viviendo? Estamos esperando ahí que Damián se una al video, nos va a hacer un análisis, su mirada. Más adelante lo vamos a tener a Norberto Pérez, otro docente, profesor de historia, ¿sí? Norberto nos va a hablar de la visión justicialista a nivel global, ¿sí? La importancia que tenemos. Gracias a todos los que están del otro lado. Ya lo tengo ahí a Damián. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, compañero Diego? ¿Cómo estás? Un gusto verte y me alegra verte con el mate, ¿eh? Los peronistas somos así. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. No puede faltar en una charla sobre peronismo. Somos maravillosos los justicialistas, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, saludo grande a absolutamente todos los que están ahí del otro lado, compartiendo. La verdad es que esta página tuvo una recepción muy buena en el público desde el Sí, comienzo. estamos. Así que, Es verdad. sí, Dami. No, sí que es verdad, que es Contame verdad. un poquitito. Contame un Bueno, poquitito cuál era sí. tu idea. No, bueno, en principio lo que me gustaría decirte es que estoy muy contento de participar de este espacio. Me pone realmente contento. También, por supuesto, el apoyo por ahí que recibimos también fue lindo, la verdad. Uno se sintió que estaba bueno lo que estaba pasando. Y también me gustaría, por ahí antes de empezar, también mencionar la importancia que tiene esto de recuperar el debate político, ¿no? Que en los últimos, por ahí, años, más que nada en el periodo 2015-2019, se ha perdido un poco el debate político, ¿no? Se ha superficializado, no se ha banalizado. No sé qué te parece a vos. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es un poquito lo que estamos planteando, ¿no? Y la idea también de la creación de la página para recuperar ese debate. Exacto, Y que hay exactamente. sectores, Damián, y que hay sectores que sabemos que el debate no les gusta, ¿no? No, por supuesto. Todos sabemos a qué sector nos estamos refiriendo, ¿no? Lo voy a mencionar solamente casi por obligación, pero estamos hablando, por supuesto, de los sectores oligárquicos, ¿no? Que, por supuesto, lo último que quieren es que las clases populares estén politizadas, ¿no? Exactamente. Y lo preocupante de todo esto, que un sector oligárquico, bueno, como lo ha definido Moreno, lo ha definido nuestro compañero Guillermo Moreno, Macri no fue un gobierno neoliberal.
no achicó el Estado. Macri, un gobierno oligárquico. Y de ahí el temor, ¿no? Que a uno le agarra a pensar que un personaje de ese estilo haya tenido la cantidad de votos necesarios para ganar en el 2015, y bueno, y no se ha ido con pocos votos, Damián. Bueno, ahí por ahí me gustaría atar esto que recién menciono de la importancia de recuperar el debate, con también la reflexión sobre, bueno, por qué un gobierno oligárquico, ¿no? Que toma una serie de medidas políticas que siempre van a ir en contra de las clases trabajadoras, llega al poder con apoyo popular, ¿no? Es una pesadilla. Exactamente, exactamente, compañero. No sé si tuviste la posibilidad de ver, estoy casi seguro que sí, que en la página hemos subido a grandes referentes del justicialismo, obviamente Juan Domingo, María Eva, Néstor y Guillermo, haciendo una reflexión justamente sobre la oligarquía. Sí, sí, lo vi, me pareció, por supuesto, muy interesante el compilado de videos. Y bueno, por supuesto, también nosotros tenemos el ejemplo de cuál es el lugar que la oligarquía nos tiene reservado a nosotros, las clases trabajadoras, ¿no? Por supuesto que es muy actual, digamos, también ese video que mencionás. Exactamente. Bueno, pensar que hay algunas personas que te dicen que esto de hablar de oligarquía es cosa del pasado, ¿no? Nada más Exacto, alejado de la realidad. exacto. Sin ir más lejos tuvimos Bien, 4 años de oligarquía, sí. bien. Damián, nosotros cuando hablamos de desafíos del peronismo en la actualidad, también estamos hablando del llamado a la juventud, ¿no? De la necesidad que tenemos nosotros de ir dejando semillas. Los peronistas somos así, somos magníficos. Tenemos esa capacidad de regenerarnos constantemente, siempre con las 20 verdades arriba de la mesa, por supuesto, ¿no? ¿Qué se le puede decir a ese joven, a ese pibe, que hoy en día cuando le hablan de nacionalismo lo ve como algo anticuado, que piensa en el peronismo y piensa en dirigentes con canas? Exacto. Bueno, eso es lo que yo pienso que tenemos que tratar de combatir nosotros, ¿no? De nuestro lugar, ¿no? Invitar por ahí a los jóvenes a escuchar, simplemente, porque, por supuesto, es como decís vos, tenemos que tratar de evitar que la imagen del peronista sea la imagen de, como decís vos, el tipo con canas, ¿no? De lo anticuado, de lo que no es cool, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado montones de comentarios peyorativos para con el peronismo? Justamente por esto que hablamos de decir recién, ¿no? Que la oligarquía nunca le va a perdonar al peronismo que haya dignificado de la manera que dignificó los intereses de las clases populares, de los trabajadores. Excelente, excelente esa definición, ¿no? Es de Eva, Es de Eva, sí, exactamente. es de María Eva. Bueno, Dami, déjame por favor saludar acá a los compañeros. Bueno, vos también lo estás viendo, ¿no? Todos los comentarios que estamos recibiendo. Mira, Capitán Conurbano, Sí, no sí, dice sí, soy peronista y tengo 20. por supuesto. Vi por ahí un comentario así que decía algo de tu bigote, ¿no? De tu bigote morenista. Me dio un poco de gracia. Así es, así es. Bueno, Guillermo Moreno, un gran conductor, ¿no? ¿Qué pensás de él también? No, por supuesto, Moreno, un gran compañero, un gran compañero. Bien, es un gran referente para muchos sectores del peronismo. Ahora bien, Sí. hablemos Ahí, un poco perdón, ¿no, de... capitán? Sí, Perdón, porque acá hay un comentario me gusta, Capitán Conurbano dice, al peronismo le pasa como le pasó al tango. Nos hicieron creer que era de viejos, y estoy totalmente de acuerdo. qué definición esa, ¿eh? Qué Me definición. gustó, me gustó. El llamado, por supuesto, entonces a los jóvenes, ¿sí? Que Por participen, supuesto, exactamente. que esto, como decimos, ¿no? El peronismo tiene que ir dejando semillas. Nosotros partimos de una base, Exactamente, ¿no? Bien. sí, Damián, totalmente de acuerdo. te Esto de llevo un mostrarle, poquito. sí, Sí, no, te iba a decir esto de mostrarle a las nuevas generaciones, esto que estamos charlando, ¿no? Llevarle el peronismo a las nuevas generaciones también. exactamente. Damián, te llevo un poquito el debate, ahora lo que tiene que ver Sí, la actualidad. Un presidente bien, que ha llegado luego de este gobierno oligárquico, ¿no? Un presidente como es Alberto Fernández, que ha ganado, hay que decirlo, con votos peronistas, ¿no? Bien, exactamente, sí, sí, sí. ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo del gobierno de Fernández? Bueno, yo creo que para hablar del gobierno de Fernández, en mi opinión, no podemos dejar de mencionar el periodo anterior, ¿no? La catástrofe social que significaron 4 años de macrismo.
Me parece que primero hay que mencionar eso, hay que ver, analizar de dónde venimos, de 4 años, como dijimos recién, de oligarquía. En ese contexto, por supuesto, a todos los peronistas nos puso contento, ¿no? Que el candidato Fernández haya ganado las elecciones. Y si bien por ahí también hay medidas que son destacables de Alberto, por ejemplo, no sé, nadie puede estar en contra de una tarjeta alimentar, de un IFE, hay una política de contención social interesante, pero quizás lo que a mí, por lo menos en mi opinión, me pasa con Alberto es que siento que no atacó la base del problema, ¿no? Como que la crisis continuó su curso, y bueno, como siento que todavía tenemos problemas en el sector externo, tenemos problemas fiscales, problemas monetarios, de ingresos, etcétera. Eso por ahí es mi visión al respecto. Bien. Entonces vos no estarías de acuerdo con, por ejemplo, las frases, ¿no?, que se vienen dando. El otro día lo escuchaba el gobernador Axel Kicillof, que decía que Sí, la crisis económica es consecuencia de la pandemia. ¿Estás en sí, lo contra de esa escuché. visión? Y particularmente yo estaría en contra de esa visión. Yo creo que la pandemia en realidad lo que hizo fue, digamos, correr el velo o profundizar más la crisis, quitarle la careta, ¿entendés? Sí. Pero no creo que haya sido la causa de la crisis, más teniendo en cuenta ya lo que dijimos recién, la catástrofe que significaron 4 años de macrismo. No le vamos a decir a este gobierno, ustedes trajeron la crisis, por supuesto que no, de hecho nosotros lo votamos, pero sí que esa afirmación de que la crisis es producto de la pandemia, bueno, por lo menos de este espacio mayoritariamente no la compartimos. Bien, excelente. Ahora bien, dentro de lo que significa este debate que estamos hablando de tratar de recuperar, yo creo que también hay que evitar las falsas dicotomías, ¿no? Esta idea de que la salud por sobre la economía por sobre la salud, cuarentena, anticuarentena. ¿Es posible, en cierta forma, buscar una tercera posición? Bien peronista eso, ¿eh? Claro. Y yo creo que una actitud peronista sería, por supuesto, buscar la tercera posición y salir de esa falsa dicotomía. Acá Moreno dijo algunas cosas al respecto. Moreno, si no me equivoco, dijo algo así como que habría que duplicar la cantidad de gente que está saliendo a trabajar. Y sabes que en este punto me gustaría preguntarte a vos, porque acá donde por ahí, si bien estoy de acuerdo con este tema, hay algunas cuestiones que sí me parece que son por ahí para discutir. Por ejemplo, muchas veces me pregunta, salen conversaciones con amigos y demás, ¿no? Cuando te pones a hablar del tema, que dice, bueno, pero perfecto, pero todos tenemos en claro que la mayoría de los trabajadores, ¿no?, que viven en barrios populares, salen a trabajar y, bueno, y van en colectivo, digamos, toman transporte público. ¿Vos qué? Exacto. Te lo pregunto a vos, ¿no? Porque es una pregunta que surge mucho. ¿Qué solución podrías pensar o qué sería más peronista, ¿no?, en este caso, para solucionar ese problema? ¿Qué es un problema, la verdad? Porque es un problema, porque nadie quiere que el virus digamos, se esparza en barrios populares, etcétera. Puede ser una Bien. tragedia. No, no, Siempre totalmente de cuidando la salud de acuerdo. las personas, ¿no? Por eso nosotros hablamos en hecho esta cuestión de buscar siempre esa tercera posición, ¿no? Y no plantear que es salud, economía, anticuarentena o cuarentena. La gente tiene, a mi gusto, Damián, tiene que a la gente hay que dejarla trabajar, siempre con los protocolos necesarios y evitando que las personas que estén en grupos de riesgo, ¿no? O innecesarios, qué sé yo, no sé, pienso en empleados públicos, nosotros que somos docentes, ¿sí? Nosotros tranquilamente podemos estar en casa, podemos evitar esas cosas. Ahora, es, Exacto. eh, es muy arriesgado y el presidente tiene todo el derecho a hacerlo, por supuesto, ¿no? Desde el presidente tiene las facultades para hacerlo. Ahora, me Sí, parece que el hecho de que la gente no esté trabajando imposibilita la obtención de los bienes y servicios, ¿sí? Y ahí hay algo que complica mucho, ¿sí? Porque uno puede tener 1 millón, 2 millones de dólares en el bolsillo, pero si no tenés bienes y servicios no pasa nada, nos morimos igual. Ahora bien, con exacto. respecto a lo que vos planteabas, con respecto a lo que vos planteabas, del tema de los viajes, ¿no? En Sí, transportes públicos y demás, yo creo que lo más apropiado, decime vos qué es lo que pensás, lo más apropiado es convocar a los especialistas de esta cuestión. Y cuando yo hablo de especialistas, Dami, no hablo de aquel que hizo un doctorado en Harvard, ¿sí? O a que se le ocurre que se le pasa por la cabeza
pensar que vos en la estación de José C. Paz tenés que reservar el asiento de un tren por medio de una aplicación. ¿De qué estamos hablando? El peronismo es de hombres prácticos, ¿sí o no? ¿Ahí estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Bien, convoquemos a los que saben, ¿sí? Para que nuestra gente pueda trabajar con todos los protocolos y con el menor riesgo posible. Ujú. Bien, Me bien, me parece, me parece parece, muy sí. razonable, sí, sí, sí. A ver, Perfecto. Estas dicotomías, ¿no? Uno acá, nadie está planteando la idea de lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Bolsonaro nos parece un delirante total, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, por supuesto, no, medidas delirantes, acá no, por supuesto. En una línea muy parecida va nuestro compañero Guillermo Moreno, ¿sí? Que por él te quería preguntar, el día lunes, ¿no? Que se hizo esa junta, esa presentación con los economistas del peronismo, bueno, proponía algo de ese estilo. ¿Qué opinión te merece lo que propusieron Guillermo y Pablo por ahí? Bueno, lo vi y me pareció sumamente interesante, sí, 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 sí. Estuve viendo el otro día en casa la presentación en vivo de las medidas y por supuesto que uno está de acuerdo. Muy bien, me pareció muy sólido, muy sólido. Y Muy si yo te, bien. pre- y si yo te pregunto por la posición del gobierno con respecto a esto, Y ahí me genera una cierta incertidumbre. Por supuesto que uno le encantaría que sí, que el gobierno tome este, esta presentación, ¿no? Del equipo económico de Moreno, pero a mí genuinamente me genera una incertidumbre. No sé qué pensará ahí, por ahí es una buena oportunidad para preguntarle también a la gente qué opina, ¿no? De esto, qué postura podría llegar a tomar el gobierno con respecto a las medidas propuestas por el morenismo. no, por supuesto, estamos abiertos evidentemente a lo que la gente pueda llegar a opinar. Acá tenemos, Damián, por ejemplo, bueno, Walter, que prácticamente está diciendo que se ríe, ¿no? Que no lo ve a Fernández tomando la palabra de Guillermo, ¿no? Sí, Ahí sí. hablan, no sé qué. Acá dice, los asesores de salud te pueden decir qué cuidados tomar, pero jamás van a poder organizarte el transporte. No, no. Ahí lo que decía Diego es que además de los expertos en salud, también debería haber un grupo de expertos en economía y también debería haber contactos con el sindicalismo del transporte para poder organizar quizás el transporte de la sociedad, ¿no? De los trabajadores. Es eso, ¿no, Diego? Lo que estabas Este queriendo decir. grupo, exactamente, este grupo de expertos de que este problema, como es único, es extraordinario, hay que abordarlo de diversas disciplinas, ¿no? Bueno, y un poco también tomar la palabra, estamos citando mucho a Guillermo, pero tomar la palabra de Moreno, donde él se pregunta, ¿qué tan experto puede ser de una pandemia donde el propio presidente o la OMS te dice que no se conoce mucho, ¿no? Entonces, ahí la importancia Exacto. de tener algún contacto interdisciplinar. Bueno, Damián, algunas reflexiones finales. Ya vamos a llamar al compañero Norberto ahora. Sí, sí, sí. No, bueno, finalmente lo que quiero decir es que me encanta este espacio, me gustaría por ahí ampliarlo también en un futuro. eh, y nada, contento con la oportunidad que nos damos de conversar, simplemente una conversación eh, sobre actualidad, sobre peronismo, es el objetivo del espacio. Así que bueno, nada, contento, Diego, de participar de este lugar. Agradecerte profundamente por estar, por sumarte a la causa, en este caso ser peronista, que no es ni más ni menos que la causa de todos los peronistas de bien, que es buscar la armonía y es buscar siempre una posición superadora como nos caracteriza, ¿no? Exacto, exactamente. Así que bueno, Bueno, gracias Damián, por el espacio, querido. gracias a vos. Te mando un abrazo grande. Dale, saludos y bueno, viva Perón. Viva Perón. Bien, ahí la palabra entonces de Damián, ¿sí? Un gran compañero que conozco de mucho tiempo y sabía que iba a tener esta iniciativa a participar con nosotros. Ahora vamos a hablar con Norberto Pérez, profesor de historia, ahí lo estamos llamando, ¿sí? Otro gran compañero. Norberto nos va a hablar de una visión internacional, ¿sí? De lo que es el peronismo. Ahí lo tenemos, Norbert, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo anda, Dieguito? ¿Cómo va, compañero? ¿Qué estaba haciendo? Tomando unos mate como ustedes, obviamente. ¿Se dan cuenta? Digo yo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo todos los peronistas estamos en sintonía, ¿no? Estoy tomando acá, mirá, mi mate tiene a la compañera Eva
siempre presente. No, maravilloso. ¿Todo bien? Ma- Maravilloso. Todo bien. No sé si pudiste escuchar ahí la charla con Damián, colega nuestro, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Alguna Interesante. reflexión? No, interesante. Hay algunas cosas que dijeron que obviamente uno siempre busca, que una es eh, eh, traer a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son muy importantes para el movimiento peronista, siempre lo fueron, eh, y traerlos a que sientan lo que significa ser peronistas, creo que es una gran tarea. Eso me pareció interesante. Y después hubo un comentario muy gracioso, pero con mucha realidad, ¿no? Cuando hicieron este juego del tango, le hicieron creer que era para viejos. Me parece muy interesante, ¿viste? Porque siempre los chetos y la oligarquía siempre nos robaron nuestras propias creaciones, ¿no? Y la hicieron de salón, primero con el tango, después con la cumbia. Siempre nos roban las causas populares y la transforman de salón. Es increíble, nunca van a crear algo propio. Siempre nos tienen que venir a robar. Interesante la Inter- charla con el compañero Damián. Interesante. Bueno, muchas gracias, gracias por estar, gracias por sumarte. Vos sos un compañero de hace años, ¿sí? Con esta cuestión de la militancia peronista y un compañero que siempre ha reivindicado las 20 verdades, que siempre se ha preocupado por la participación de la juventud. Y me quedo con esto que estabas diciendo, ¿no? De cómo los gorilas siempre le roban al peronismo cosas genuinas, ¿no? Ahora resulta, bueno, ahora no, hace unos años que ya están hablando de las banderas de la libertad. Decime, ¿qué cosa te da más libertad que el peronismo, Norberto? La verdad que es otro gran robo, porque siempre fue el movimiento genuino que abogó a la libertad de los hombres, siempre fue el peronismo, pero una libertad entendida desde la dignidad, ¿viste? Porque Exactamente. yo entiendo que un liberal me venga a hablar de libertad, ¿viste? Pero la libertad del liberal es poder elegir con qué shampoo se va a lavar la cabeza, ¿viste? No sé, ¿qué tanto tiene eso de bueno si no hay una verdadera trascendencia de tu cultura, de tu dignidad como hombre, de pertenecer a un lugar? Claramente la libertad entendida desde nuestro lugar, desde el peronismo, tiene una fuerza tremenda. Tiene tanta fuerza que vos pensás que estamos hablando de Perón, que su actividad política fuerte empieza en el 45, pasaron más de 70 años y todavía estamos acá, seguimos hablando de Eva, seguimos hablando de Perón, claramente sus figuras son muy fuertes, muy fuertes. Nosotros, Totalmente. nosotros dos que no vivimos ni una sola etapa de Perón vivo, estamos acá totalmente identificados con el movimiento peronista. Eso te habla de una fuerza que trasciende estos valores efímeros que puede llegar a plantear un liberal o alguien de izquierda, ¿no? Esas libertades individuales que no te llevan a ningún lugar, porque una vez que la conseguís, por ejemplo, una vez que el liberal consigue elegir la marca de shampoo con que se va a lavar la cabeza, ¿qué sigue? No entiendo, no hay ningún lugar a donde ir. Totalmente, Norberto. Coincido, pero al 100% de lo que estás planteando, porque te parás en un posicionamiento bien peronista, ¿no? Y esto quería charlar un poquito con vos también en este debate, aprovechando tu claridad, ¿sí? De categorizar bien las cuestiones, y me hables un poco, si bien nuestro público lo conoce, pero quizás otros que se están sumando, quieren incorporarse, no lo tienen muy claro. ¿Qué es esto de la tercera posición peronista? ¿Qué es esto? Porque vos hablas de liberales y liberales tenés de acá y de allá. ¿Eh? Ujú, Ojo que los liberales no son solamente de derecha, son de izquierda también. ¿Qué es ujú. la tercera posición? Sabemos que no es un centro, es otra cosa. ¿Qué Sí, es, Beto? está buena la aclaración que haces, porque la peronista, ahí te perdí un poquito, pero ahí te retomé de nuevo. Ahí Eh, estamos. sí, yo te decía que la tercera posición no es un camino entre uno y otro, es una propuesta superadora de los dos modelos que proponía al mundo en la época que Perón se transforma en el presidente de Argentina, ¿no? Ese mundo bipolar entre capitalismo y socialismo.
lo que interpreta Perón es un momento, porque nosotros no pertenecemos culturalmente a ninguna de esas dos unidades, Claro, ni al sí, sí, sí. socialismo de la URSS, ni al capitalismo norteamericano. Nosotros pertenecemos a otro mundo, a otra cultura, a otro sistema de valores. Por lo tanto, nosotros no podemos abogar en una de las dos, porque aparte, dice el general Perón, cuando vuelve de la proscripción, ¿no? Porque recordemos que el peronismo estuvo prohibido durante 18 años, 18 años. Exactamente. Eh, Cuando vuelve y hace las entrevistas, él dice, bueno, claramente el proyecto capitalista y el proyecto socialista fracasaron los dos fracasaron, ninguno de los dos pudo resolver los problemas de la gente. Incluso hoy, mira, que tenemos el diario El Lunes, y podríamos decir que la Argentina, en casi todos, la época del 60 y, y del 70, abogó por ese modelo norteamericano. Para nosotros no fue un periodo de expansión de la cultura, ni fue económicamente tan bueno para nosotros. Entonces, ahí el general Perón dice, bueno, este modelo, que capitalismo podríamos decir que es el que más se expandió en el mundo, no vino a resolver los problemas de la gente, ¿no? Hay una experiencia muy interesante que siempre me pasa, que es este gobierno o este sistema capitalista que viene a mostrar esa democracia liberal, y uno después va y habla con las personas de carne y hueso que salen a trabajar, como vos, como yo, como Sí. cualquier trabajador, y vos le preguntás qué es la democracia, y la verdad es que no te va a decir algo tan definido. ¿Por qué? Porque la democracia liberal no le cambió tanto la vida, ¿no? Por eso, vos fijate qué interesantes son las experiencias políticas, porque el peronismo sí le cambió la vida a las personas, por eso pasan 70 años y todavía estamos hablando de eso, ¿no? En cambio, vos te parás en la actualidad y le preguntás a un chico de 15 años en la escuela secundaria qué significa la democracia, y te lo va a definir como un concepto frío, que lo tiene que saber para un profesor para aprobar una materia. Pero nunca te va a poder hablar de su experiencia, porque su experiencia no tiene casi nada que ver con esa democracia, porque esa democracia es totalmente selectiva. De hecho, esta democracia le ha favorecido claramente a la oligarquía, digamos, ¿no? Entonces, ese modelo fracasó. Y el otro modelo, la otra alternativa de ese mundo bipolar, ¿no? La alternativa de la URSS y después de China, ¿no? Que te somete, digamos, te somete a ser un engranaje de un gran sistema en donde vos tenés que poner tu sangre para que las Ujú. cosas funcionen. Se llevó en Rusia 30 millones de muertos y en China 80 millones de muertos por hambruna. Sí, Ninguno de los sí, dos sí, sí. modelos funcionaron. Y entonces Perón te hace una propuesta superadora y él claramente lo dice, nosotros no estamos en el medio de todo, nosotros somos otra cosa, proponemos otra cosa, proponemos una comunidad organizada. No creemos en la lucha de clase, creemos en la bondad de las Claro. personas. Y queremos vivir así, en una comunidad organizada, donde todos seamos felices. No que nosotros pongamos la sangre por algo, sino que los gobiernos se sacrifiquen por nosotros, porque nosotros somos los que llevamos adelante el trabajo. De hecho, Perón dice en una de sus verdades, ¿no? Para nosotros existe una sola clase de hombre, los que trabajan. Esto es importantísimo entender para después analizar quiénes somos. Nosotros no podemos ser nunca abogantes de un sistema norteamericano, porque no tiene nada que ver con nuestra cultura. No tiene nada que ver con nuestra cultura, somos otra cosa. Lo mismo, la misma lógica le cabe para los sistemas de izquierda o socialistas. No tienen nada que ver con nosotros. No nos conocen, no saben quiénes somos, no saben lo que pensamos, no saben lo que sentimos, no conocen nuestra cultura. El único que la pudo definir bien y por eso hizo lo que hizo fue el general Perón y Eva Perón, claramente. Por eso hoy estamos acá hablando de esta tercera posición, ¿no? Humanitaria, que quiere organizar a la comunidad para que los hombres sean felices, ¿no? Tanto individual como colectivamente. Bueno, Norberto, la verdad que no sé qué está pensando la gente del otro lado, ¿no? Que nos está mirando, siguiendo. Yo te escucho a vos y veo un tipo que la tiene atada, ¿sí? Una claridad perfecta para explicar nuestra querida doctrina. La verdad que admirable, felicitaciones, ¿sí? Por esparcir nuestro mensaje a la comunidad. Gracias por participar, es un placer. Norberto,
preguntarte también por esta cuestión, ¿no? De cómo siempre la derecha y la izquierda, históricamente siempre tuvieron su juego. Me quiero remontar un poquitito, no para profundizar, por supuesto, sino para tocar, no sé, la guerra de Corea. Al final terminaron en el paralelo 38, se mataron yanquis y soviéticos para nada. La guerra de Vietnam. Cuando surgen los nacionalismos en el mundo, como en el caso de Nasser, ¿no? En Egipto, sabemos cómo va terminando la cosa. Entonces yo ahí te pregunto, ¿sí? Cuando vos hablas de esta cuestión del sentir nacional, del ser nacional, de no adueñarnos de teorías foráneas, ¿de qué se trata ese peronismo, de ese nacionalismo que propone el general Perón, que tiene que ver con este nacionalismo de inclusión? Y si el peronismo está diciendo, en este caso, que, por ejemplo, Afganistán tiene que tomar la teoría peronista siguiendo las costumbres argentinas. No estamos muy lejos de eso. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, sí. Cuando hablamos de la tercera posición, una de las características que tiene la tercera posición es que es una posición humanitaria, ¿no? Y esto tiene un valor trascendental, porque nosotros no le podemos exigir al mundo que entienda al peronismo, ¿no? De hecho, una vez creo que Merkel le había preguntado a Alberto qué es el peronismo. Y yo le diría a Merkel, usted quizás nunca va a entender lo que significa el peronismo, porque para ser peronista, primero vos tenés que tener unas ciertas características principales, ¿no? Por ejemplo, compartir una geografía, compartir determinado sistema de valores que te van a llevar a entenderlo. Ese no es el tema que me preguntaste, yo no quiero ir tanto por ahí, pero sí, teniendo en cuenta que los nacionalismos que se empezaron a expandir, y sobre todo en la última época, son nacionalismos cerrados. Cuando la tercera posición habla de una comunidad humanitaria, lo que te está diciendo es que es un nacionalismo que no es cerrado, que es abierto, que todos los pueblos tienen que ser felices, no la felicidad de un pueblo sometiendo a otro. Esto es Exactamente. fundamental dentro de la doctrina peronista. Nosotros, como movimiento, no buscamos someter al otro. Lo que estamos buscando es la felicidad. Primero, obviamente, del pueblo argentino, después del pueblo americano o latinoamericano y después del resto de los pueblos del mundo. Pero esa felicidad no significa someter o discriminar a los otros pueblos, como sí sucede, por ejemplo, con estos tipos de nacionalismo actuales, digamos. Nosotros podemos hablar de hoy, podemos hablar de estos años, podemos hablar de los últimos años, digamos, ¿no? Eh, yo digo, para plantear ejemplos, digamos, no hace tanto, digamos, no hace tanto, Alemania discriminaba, o toda Europa discriminaba las migraciones de los pueblos de otros lugares que no fueran de Europa, digamos. Ahí hay un claro ejemplo de un nacionalismo totalmente exclusivo, ¿no? Que para ser un nacionalista hay que seguir esa ideología de los blancos, digamos, ¿no? Restringida. Claramente la visión de Perón es otra, porque si Totalmente. Perón hubiera tenido una visión de nacionalismo de exclusión, no le hubiera dado todos los derechos a los negros cabeza que venían del interior. Perón hace todo lo contrario. Perón dice, no, 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 no. Hay que incluirlos a todos. Hay que darle derechos a todos. Todos debemos pertenecer. Hasta incluso que en ese momento las mujeres no tenían ningún tipo de poder. Viene Eva Perón y dice, no, ustedes también tienen que pertenecer. Ustedes tienen que votar, ustedes tienen que participar. Eso significa ser libre. Y eso significa un nacionalismo de inclusión, y eso es lo que nosotros Beto, proponemos. sí, sí, ¿Me sí. dijiste algo? Perdón que te corte. Sí, sí, perdón que te Sí. corte acá, que me pareció muy interesante, ¿no? Claro, porque ahora que tocaste el tema de Eva, insisto, sin profundizar, no solamente por ahí tocando títulos. eh, Ujú. claro, hay gente que te habla de Eva Duarte y te dice, ah, sí, la que te dio el voto femenino. No se equivoquen. No es Eva la que da el voto femenino. Eva es la que da la No, entidad, lo que le da entidad a las mujeres para exacto, participar. exacto. Ahí hay algo que hay que hacer un ejercicio nosotros también como peronistas. Porque a veces nosotros, como peronistas, decimos, bueno, ¿qué? ¿Por qué sos peronista? No, porque Perón le dio el derecho a las 8 horas, vacaciones, aguinaldo, salud pública, educación pública, y Eva Perón, el voto femenino. Cuando estamos nombrando todas esas cosas, lo que está sucediendo en realidad es que la experiencia del hombre cambia. El mundo que él vivió Claro, cotidianamente se transformó, y no se transformó para ser peor, se transformó para ser mejor.
Cuando las mujeres van a votar, no es que se levantan un domingo a la mañana y dicen, loco, hay que ir a votar. No, lo que están haciendo ahí es darle una voz, es darle una identidad, es tomarlas en cuenta para algo, es una experiencia transformadora. No es simplemente una ley que firman y que funciona y nada más. No, lo mismo pasa con el aguinaldo, lo mismo pasa con las 8 horas. La experiencia del hombre en el mundo que está viviendo cambia, cambia tan profundamente que, repito, llegamos hasta el 2020 y seguimos hablando de peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo los incluyó. Y no los incluyó sometiéndolo, los incluyó entendiéndolos, viendo de dónde vienen, cuál es su cultura, qué sienten, qué piensan, cuál es su experiencia en el mundo. Así se incluye a las personas. No se las incluye siendo selectivos, cortándolos, diciéndolo vos sos de acá o sos de allá. No, así no se los incluye. Se los incluye escuchándolos, dándoles una identidad, ¿no? Y esa identidad cargado con su experiencia personal, con su historia única y irrepetible. Bueno, la verdad que maravilloso, maravilloso porque uno escucha estas palabras y se siente totalmente identificado, ¿no? A ver, Claro, Norberto, sí. sí, no, te No, decía que... Ujú. sí, 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 sí. Perdón. Te decía que bueno, que más allá de todo esto, ¿no? Vamos a pensar ahora el peronismo desde la actualidad. Un poco hablábamos con Damián y con vos al principio de la importancia de los jóvenes y demás. Pero además de todo eso, antes de salir, ¿no? A militar como hacemos los peronistas, tenemos que categorizar bien el mundo en el que vivimos. El compañero Guillermo Moreno, ¿sí? Junto con grandes peronistas, han planteado la idea de que el mundo ha cambiado con la llegada de Donald Trump, ¿sí? Cuando Trump comienza a administrar el comercio exterior y da fin a lo que es la famosa globalización. Digamos, si Estados Unidos no puede conducir el neoliberalismo, no lo puede conducir nadie. Entonces, de ahí yo te pregunto, Estados Unidos que ha llevado adelante, si querés profundizar después, sos libre de hacerlo, esta revolución energética con Trump, y Rusia, que también tiene recursos energéticos, Europa no, China no. Entonces, la idea es que Europa y China son los perdedores de este nuevo mundo y los nuevos ganadores son Estados Unidos y Rusia, ¿no? Con Trump y Putin. Bien, ¿quién tiene que hablar por nosotros, Norberto? ¿Cómo impedimos un nuevo Yalta? Qué buena pregunta, y es una pregunta recontra estructural del conocimiento histórico, digamos, ¿no? Ya tenemos una experiencia nosotros, vos la dijiste, un Yalta ya hubo, ya existió esta unión de los grandes imperios, digamos, ya hubo. ¿Cuál es nuestra mirada ahí? Obviamente, nosotros tenemos que mirar desde el peronismo, desde la tercera posición. Yo creo que la intervención concreta ahí era el Papa. La verdad que tener un Papa que tenga esas ideas, yo creo que hay una acusación ahí del Papa que dice, no, el Papa es peronista. Bueno, si el Papa es peronista, realmente nosotros tenemos que estar festejando eso, tenemos que estar festejando. Y yo creo que ahí, en esa relación bilateral que pareciera que el mundo se está dirigiendo hacia ese lugar, la gran negociación va a estar ahí dentro de Francisco, me parece que es fundamental. Nosotros tenemos que seguir muy de cerca eso. Obviamente que el que cree, hoy en la actualidad, ¿no? que cree que el Papa no tiene poder o que las religiones no tienen llegada, creo que todavía no están teniendo el mundo en el que está viviendo, digamos, ¿no? Las religiones todavía siguen muy vigentes, son importantes, y la figura del Papa representa una visión interesante para entender el mundo que está cambiando en este momento. Este año es un año de mucho cambio. Y esto que vos decís, pareciera que nos dirigimos hacia un nuevo Yalta, creo que la figura del Papa puede ser trascendental para ese cambio, ¿no? Nosotros no podemos perder nunca de vista que estamos en un lugar determinado, ¿sí? Si ocurriría un nuevo Yalta, nosotros tampoco podemos caer en una o en otra posición. Nosotros somos peronistas y debemos reaccionar y debemos entender ese mundo desde nuestra visión, porque es nuestra, única. Claro, cuando uno dice Trump y Putin son los ganadores del nuevo mundo, no está queriendo decir que hay que encolumnarse atrás de uno de ellos. Norbert,
¿Sabés que tenemos una pregunta acá de Santiago Valenzuela? Me encantaría que la respondas vos, ¿no? Con esta claridad que te caracteriza. ¿Las tenés ahí? No, Dice, porque es importante, no, mira, no la veo. este compañero está diciendo, yo tengo una pregunta y no quiero ser antiperonista, porque no lo soy, ¿sí? O sea, tiene la intención, evidentemente, de conocer. Pero ¿por qué Ujú. Perón, dice, pero ¿por qué Perón se idolatraba tanto, dice, como personajes dictadores de la historia? O sea, claro, estaba preguntando este chico, ¿por qué Perón idolatra dictadores de la historia? Bien, eso creo que ahí tiene que ver un poquito, Sí, te reí, porque bueno, claramente que en este caso nosotros sabemos, ¿no?, a qué va referido y qué sectores buscan instalar estas cuestiones para difamar al claro. general. Pero me parece Eso. una buena pregunta la que hizo acá Claro, Valenzuela, porque legítimo. él quiere, en este caso, conocer, y está perfecto. Ujú. Entonces, ¿qué le dirías vos a esos chicos que se quieren ir arrimando a la doctrina justicialista? Que me encanta que hagan estas preguntas porque es el espacio para hacerlas, es el espacio para hacerlas, y si nosotros queremos sumar, es esta la forma, es esta la forma. Nosotros no somos sectarios, no somos troscos, ¿sí? No, Nosotros para nada. ampliamos, nosotros amamos la armonía del pueblo. Bien. Ahí, Santiago ahora se llamaba, ¿no? Santiago Valenzuela me dijiste. Sí, Hay que definir cosas esenciales. Jamás nosotros le podríamos decir a Perón que es un dictador, porque Perón todas las veces que gobernó fue por el voto popular. sí, Eso es un dato a tener, porque viste que a veces los zurdos vienen y te dicen, Perón facho, un dictador. No, campeón. Eh, Perón ganó elecciones legítimas. La gente lo votó, y gobernó porque la gente lo votó. Después hay una conceptualización mala, digamos, ¿no? De identificar a Perón con el fascismo, ¿no? Y esto es bastante claro dentro, incluso hasta del conocimiento académico, digamos, ¿no? En el único lugar donde hubo fascismo es en Italia. ujú, Y en el único lugar donde hubo nazismo es en Alemania. Nosotros no podemos extrapolar esos conceptos y aplicárselo a cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque de hecho, exactamente. tanto el fascismo como el nazismo son exclusivos. Y el Eso peronismo te iba a decir, va por todo lo contrario. Nosotros ampliamos nuestra conciencia. eso te iba a Uno decir. tiene que contextualizar el mundo, ¿no? Perón decía que la verdadera política es la geopolítica. Y nosotros no elegimos el contexto mundial, está ahí y hay que negociar con eso, hay que relacionarse con eso. Perón vive un mundo particular, lo analiza y ejecuta, y lo ejecuta desde su mirada, desde el peronismo. Así que asociar a Perón eh, con esas figuras fascistas este, es un error, porque es lo que sucedía en el mundo. Entonces, había que relacionarse, porque era parte de estar dentro de ese mundo y de negociar políticamente. Pero después analizar lo que es hacia adentro y cómo tiene esa mirada de la Argentina, y es totalmente contraria a esta Claro. mirada fascista y del nacionalsocialismo, ¿no? Que son racistas, que son exclusivas. Nosotros no contenemos esos términos. Así que ahí está un gran error. Esto igual es un error muy típico de la izquierda, ¿no? Viste que ellos totalizan la historia, Sí, cometen errores metodológicos tremendos, y yo creo que eso es producto de que, acá voy a ser un poco chicanero, de que no han logrado nada durante estos últimos 70 años, y creo que lo único que les queda es tratar de confundir las discusiones, digamos, ¿no? Viste que la bien. izquierda se levanta la bandera de defender a los trabajadores, pero los trabajadores son peronistas. Bueno, espero que haya quedado clara la respuesta. ¿Se escucha bien, Norbert, ahí? Sí, sí, te escucho bien. Bien, espero que haya quedado clara la respuesta. Insisto con lo mismo, la importancia de dar categorías correctas a la cuestión, ¿no? Es Sí, verdad, el fascismo es algo típico de Italia, es de Italia, no es de Argentina. Hay personas que de hecho te hablan de América, te hablan de que en América hubo Edad Media, ¿no? O sea, vamos a categorizar bien. Sí, sí, claro. sí, porque pasa, ¿no? Porque Lo pasa. que yo Entonces, bueno, decía, nosotros Diego, categorizamos bien, sí.
Yo te decía anteriormente también corre para el peronismo. Por eso Merkel pregunta, ¿qué es el peronismo? Y usted, señora, no, yo se lo puedo explicar, pero el peronismo hay que sentirlo. Y ahí hay una distancia entre lo que usted va a entender y lo que realmente se siente. Bueno, Norbert, ya para ir cerrando y agradeciéndote esta hermosa charla que hemos tenido, espero que del otro lado la hayan disfrutado tanto como uno haciéndola. No quería dejarte de preguntar sobre el gobierno actual. ¿Qué mirada tenés al respecto? Si crees que está yendo por la dirección correcta, si crees que va a escuchar lo que propuso Moreno el día lunes con los compañeros. ¿Qué tenés para decir, Norbert? Bueno, yo a este gobierno, obviamente yo lo voté y en términos actuales lo volvería a hacer, porque lo que sucedió anterior a este gobierno es un desastre. Siempre los gobiernos oligárquicos son desastrosos para nosotros, nos destruyen, nos destruyen. Entonces, obviamente que yo lo voté y como peronista acompaño siempre. Tengo una mirada muy positiva de este gobierno. Obviamente que si, que tampoco todo es positivo, digo, si tengo que hacerle alguna crítica a este gobierno, es el modelo económico. Me parece que ahí está un poco endeble, un poco tibio, ¿no? Esto eh, pasa cuando no tenés una idea clara de una economía peronista, digamos, ¿no? Eh, yo claramente, si vos tenés una situación como la que estamos viviendo y no tenés a Moreno en tu equipo, me parece un error tremendo, porque el tipo sabe un montón y se nota que sabe, y vos ves a los que manda a hablar el gobierno a la televisión y te das cuenta que están preocupados por algunas cosas, pero no por todas, no tienen una visión global de todo lo que está sucediendo. Y ahí me parece que la pata más floja de este gobierno es la economía. No ha tomado ninguna medida que permita a nosotros tener un horizonte en una perspectiva económica, ¿no? Entonces, yo lo escucho bastante al compañero Moreno, es un gran compañero, y me parece que los análisis que hace con respecto a la economía son recontratinados y dice cosas muy interesantes, ¿no? Cuando analiza la economía de este gobierno, ¿no? El otro día estaba en un debate con Santoro, ¿no? Y se lo dijo claramente, ¿no? Hasta ahora no hay ninguna medida. Pareciera que vos, Santoro que viene, un personaje que viene del radicalismo, digamos, ¿no? Sí, Nosotros sí, sí, sabemos sí. cómo son las economías radicales, ¿no? Generalmente terminan en fracaso porque continúan con los modelos oligárquicos o liberales, no hacen ningún corte. Eh, yo creo que eso le debe pasar a Santoro, ¿no? A Santoro lo seducen un montón de cosas del peronismo que tiene que ver con la relación con el pueblo, la cercanía, pero económicamente siempre hicieron agua porque nunca tienen un modelo concreto, no tienen ninguna respuesta a algo, que nosotros sí la tenemos. Me parece que ahí el gobierno podría ser un poco más directo, ¿no? Yo no entiendo por qué todavía estamos discutiendo el impuesto a la grande riqueza, todavía lo estamos discutiendo, no lo resolvimos todavía. Eso es Necesitamos tremendo. practicidad, ¿no, Beto? Practicidad. Exactamente, la política, pero donde dice la política es acción, no es Claro. teoría solamente, no es que yo me siento en una oficina a tomar café con aire acondicionado y teorizo. No, no, es acción, es pragmatismo. Bueno, me parece que estar discutiendo hace 3 semanas, un mes, el impuesto a los ricos, me parece que habla de una cierta tibieza ahí, ¿no? Bueno, Norberto, agradecerte nuevamente por este contacto, esta charla. Veo que ha tenido una buena recepción, ¿sí? No hemos bajado de 16, 17 personas, lo cual, bueno, por ser una primera charla, me parece bastante copado. Agradecerle a los compañeros que se prendieron del otro lado. Preguntarles después acerca de la repercusión que tuvo. Y Ujú. bueno, compañero, si querés te dejo lo último para contar un poquitito, porque vos también sos cabeza de este proyecto, qué es lo que estamos buscando desde Ser Peronista, y ya con eso nos despedimos.
Bueno, primero te iba a decir, Diego, que el espacio que fabricaste es genial. Me parece extraordinario poder interactuar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y poder empezar a expandir, a que entendamos el significado del ser peronista, ¿no? Y que finalmente dejemos esta visión de que el peronismo es para viejos o de que el peronismo es una ideología de derecha. Ya lo explicamos con la tercera posición. Nosotros no somos de ninguna de las dos. Exactamente. Somos una propuesta superadora. Me parece que lo que está haciendo, y conjuntamente con Instagram ahora y con este vivo, es poder empezar a que la gente entienda el significado de ser peronista. Porque después pasa el tiempo, ¿no? Y cuando uno llega a ese estadio supremo de autoidentificarse como, bueno, yo soy peronista, eh, van a ser más felices sin ninguna duda, sin ninguna duda. Exactamente, Beto. Los días más felices siempre fueron, son y serán. Peronistas. Ahí está, compañero. Beto, muchísimas gracias. El saludo a todos los que estuvieron del otro lado. Este video va a aparecer en la cuenta de Ser Peronista. Bueno, vemos muchos mensajes positivos, muchas preguntas. Háganla, estamos dispuestos a esto. Nosotros estamos militando la causa justicialista porque queremos un mundo más justo, un mundo más feliz, un mundo peronista en definitiva. Compañero, un abrazo grande para vos y para todos. Bueno, muchas gracias Diego por la invitación, estuvo excelente la charla, muchas gracias a la gente que se quedó ahí, que escuchó toda la charla, unos campeones, y te mando un abrazo, ojalá que nos veamos pronto y nos fundamos en un abrazo de compañeros. Abrazo grande, viva Perón, compañero. Viva Perón. Hasta luego.